En el día de hoy, en la sesión de hoy, vamos a aclarar algunos elementos relacionados con el tema de obtener el factor unitario. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a lo largo del curso vamos a estar continuamente haciendo problemas matemáticos sobre lo que estamos analizando en teoría, ¿de acuerdo? Y un elemento muy importante a la hora de resolver los problemas es plantearlos adecuadamente. El planteamiento es importante porque debemos entender cuál va a ser el sentido químico del resultado, ¿de acuerdo? Valga la redundancia. Y para eso el sentido se va a ver en términos de unidades, Bueno, entonces, lo que pretendo hoy es que ustedes les quede razonablemente claro cuáles son los prefijos y las magnitudes de las unidades que vamos a manejar. No son exactamente estas, pero sí es algo interesante porque eso les va a facilitar, cuando vean este tipo de nomenclatura, ¿sí?, de notación, poder identificar a qué se están refiriendo. Fíjense, aquí tenemos una serie de información en esta tabla donde nos da el prefijo que alude a la magnitud del valor, ¿sí?, de lo que estamos analizando. Aquí tenemos la cifra completa matemática, aquí la tenemos en notación exponencial, y luego tenemos las unidades de masa, volumen y longitud. Fundamentalmente nos vamos a referir en química a masa y volumen, ¿de acuerdo? Habrá otras que luego veamos, que es la concentración y otras cosas, pero creo que esto es interesante. Fíjense, hablamos del prefijo tera, ¿sí?, cuando nos estamos refiriendo a 1.000.000 de millones. Entonces estamos hablando de un exponente de 10 elevado a la 12. Es un 1 seguido de 12 ceros. ¿De acuerdo? ¿Cómo tenemos la notación abreviada? Para el caso de la masa tenemos T mayúscula, G minúscula. ¿De acuerdo? Teragramos. ¿Sí? Teragramos. Bien. Para el volumen tendríamos teralitros y para la longitud tendríamos terametros, ¿de acuerdo? Como TM. Fíjense, para el prefijo giga, ¿sí?, tendríamos que es un 1 seguido de 9 ceros. Estamos hablando de 1.000 millones. Tendríamos 10 a la 9 y la correspondiente notación para masa, volumen y longitud. Se le incorpora una G mayúscula antes de la inicial del sistema métrico internacional, que lo veremos más adelante. De la misma manera, tenemos el prefijo mega, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos el prefijo mega, nos estamos refiriendo a una unidad que tiene un valor de 1.000.000, ¿de acuerdo? 1.000.000, por lo tanto, lo estamos escribiendo en notación exponencial como 10 elevado a 6. Y para la abreviatura del sistema internacional utilizamos una M mayúscula, ¿de acuerdo? Luego, posteriormente, pues MG, ML y MM, ¿sí? Bueno. Siguiente es el prefijo kilo, ¿de acuerdo? Para el kilo estamos hablando de una cifra de magnitud del millar, por lo tanto nos referiremos a ella con la notación exponencial de 10 elevado a 3. Entonces tendremos la inicial K, ¿sí?, para escribirlo en notación abreviada, kilogramo, kilolitro o kilómetro, ¿sí? Bien, posteriormente tendremos la unidad, ¿sí?, la unidad, y por debajo de la unidad entonces vamos a ir a la parte decimal, ¿sí? Entonces tendremos el prefijo deci para referirse a aquellas cifras, ¿sí?, decimales, ¿de acuerdo? Parte la unidad en 10 partes, y la notación exponencial es 10 a la menos 1. ¿Sí? Para el caso de la abreviatura, ¿sí?, tenemos una D minúscula, ¿sí?, una D minúscula. Posteriormente tenemos el prefijo centi, ¿sí?, el centi, pues lógicamente tenemos dos cifras después de la coma. Se escribe en notación exponencial como 10 a la menos 2, y la abreviatura es una C minúscula, ¿sí? Bien. Para el mili, pues ahora tenemos tres cifras después de la coma
y la notación exponencial es 10 a la menos 3. La abreviatura para referirse a ello es m minúscula. ¿Sí? Aquí tenemos una interesante, micro. ¿Sí? Micro es bastante interesante porque es una de las medidas que utilizamos bastante en biología. ¿Sí? En biología se utiliza mucho micro, incluso a veces hasta nano. ¿De acuerdo? Bien. Cuando nos referimos a micro, estamos hablando de 6 cifras decimales después de la coma. ¿Sí? Y estamos hablando de 10 a la menos 6. A la menos 6. La abreviatura para referirse a esta magnitud es la letra griega, la letra griega mu. ¿Sí? Mu. Es 10 a la menos 6. Microgramo, microlitro, micrómetro. ¿De acuerdo? Posteriormente tenemos el prefijo nano. El nano se refiere a 9 decimales después de la coma y se escribe en notación exponencial como 10 elevado a menos 9. ¿Sí? 10 elevado a menos 9. Mientras que la abreviatura para referirse a este tipo de magnitud es la letra n minúscula. ¿Sí? La letra n minúscula. Y finalmente tenemos el prefijo pico, que se refiere a 13 cifras, bueno, sí, 12 cifras después del decimal. La letra para referirse a ello es la P minúscula. Hablaremos de picogramos, de picolitros o de picómetros, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de pico ya estamos en distancias interatómicas incluso, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué es importante considerar esto? Porque cuando se enfrenten a un problema, muchas veces el planteamiento quizás no viene en las unidades en las que debe expresarse el resultado. Para poder hacer los cálculos adecuadamente tienen que hacer esta transposición, ¿sí? este cambio de factor al sistema internacional. Entonces, esto es importante. Vamos a ver ahora algunos ejemplos en el cual vamos a hacer una serie de transformaciones de unas unidades, ¿sí? en las que puede estar planteado un problema y a dónde tenemos que, a qué tipo de unidades tenemos que convertirlo. Por ejemplo, fíjense, tenemos que viene en el problema 120 kilómetros por hora. ¿Sí? 120 kilómetros por hora. Pero las unidades deben estar expresadas en metros por segundo. Entonces tenemos que hacer un tránsito a metros por segundo. ¿Cómo vamos a hacer este tránsito de unidades? Bueno, pues vamos a considerar la tabla que estábamos viendo de forma precedente. 120 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Entonces vamos a multiplicar. ¿Sí? Mil metros que tiene un kilómetro. ¿Sí? Y vamos a multiplicar, 3.600 segundos que tiene una hora. Por lo tanto, el cálculo sería 120 por 1000 dividido entre 3.600. ¿De acuerdo? Bien, si hacemos ese cálculo, ¿de acuerdo? Serían 33.3 metros por segundo. ¿Sí? De acuerdo. Este es un factor de conversión muy sencillo para transitar de kilómetros por hora a metros por segundo. Vamos a ver otro, quizá que este está más relacionado con física, vamos a ver uno más relacionado con química, ¿de acuerdo?